Buenas tardes. Vamos a dar inicio al último módulo del curso de Fellows, que estamos desde la mañana y realmente ha sido muy, muy bueno, muy exitoso, con presentaciones eh, muy buenas todas. Y este último módulo, que se trata de situaciones en las cuales no estamos acostumbrados a hacerlo día a día y de intervenciones que no se realizan en muchos lugares, que nosotros le llamamos viejos territorios, nuevas intervenciones. Vamos a tener un panel de alta jerarquía y vamos a tocar básicamente tres temas importantes. Doy la palabra a nuestro querido amigo, el doctor Jamil Abdalla, expresidente de Solasi, para que introduzca al primer speaker. Por favor, Jamil. Muito boa tarde a todos. Uma grande honra, Leandro, me juntar a você neste módulo de ProEducar. Você, um dos maiores batalhadores pela excelência do ProEducar, sempre se dedicando muito, sempre fazendo questão de que esse curso tenha sempre o seu melhor nível. E então, para mim, uma grande honra estar junto a você aqui com um time de primeira linha para podermos discutir assuntos mais importantes. O primeiro deles será a denervação renal em hipertensão arterial, se isso está de volta à sala de hemodinâmica. E para abordar esse tema, nós teremos a participação do Dr. Humberto Casal, de Colômbia, que é um cardiólogo intervencionista de Colômbia. Humberto, a palavra é sua. Vamos à sua apresentación. Denervación renal en el paciente hipertenso, regreso al laboratorio de hemodinamia. Esa es la pregunta que vamos a discutir en los próximos 12 minutos. Este sería mi conflicto de interés para esta presentación. Y cuando hablamos de denervación renal, normalmente siempre debemos hablar de hipertensión arterial. Y fíjense cómo en estas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas nos demuestra en Estados Unidos, en esta interesante publicación de JAMA, en octubre del 2020, cómo hemos ido desmejorando en el control de la tensión arterial de los pacientes hipertensos, y es así como en rojo, entre 2014, se lo señalo acá, entre 2014 y 2018, hemos descendido en el control de la tensión arterial. Más de la mitad de los pacientes, cerca del 56% de los pacientes hipertensos, no logran tener control de sus cifras tensionales, y esto es una verdadera epidemia del descontrol de la hipertensión arterial. El concepto de la simpatectomía no es nada nuevo para el control de la tensión arterial. Fíjense esta publicación de Circulation de 1952, de manera que tenemos más de 70 años en esta diatriba de cuál es el rol de la simpatectomía por la vía que se realice para el control de la tensión arterial, y es como la denervación renal, con sus altos y bajos, pues en los últimos 3 años definitivamente ha tenido un repunte que la ha traído nuevamente a la palestra. Estas son dos de las importantes publicaciones editoriales que tienen que ver con la denervación renal, a propósito de la data o la última evidencia que seguidamente en los próximos minutos les compartiré. Y esto no es nada fácil, el diseño y sobre todo ejecución de trials o de estudios donde se evalúe el manejo intervencionista de la hipertensión arterial. Siempre es un reto, un desafío. Fíjense cómo el programa Global Spiral ha evaluado o ha traído evidencia importante yendo desde la izquierda en el grupo sin medicamentos, y esto es importante tener en cuenta, un grupo de pacientes hipertensos off-med, porque de allí se establece el rol realmente de la denervación renal, la prueba de concepto de que reduce o disminuye la tensión arterial. Luego tenemos alguna data próxima a publicarse de los resultados de estudios ONMED, que es más el rol que tendrá la denervación renal o el procedimiento en conjunto con la medicación. Este sin duda será el rol que tendrá futuro. Y a la derecha tenemos el registro Global Simplicity,
que evalúa su fortaleza es básicamente evaluar la durabilidad y la seguridad del procedimiento, la durabilidad en el tiempo de la denervación renal como procedimiento. Hoy en día el registro Global Simplicity, podemos estar de acuerdo todos que los registros tienen algunas debilidades, pero el registro Global Simplicity suma más de 3.000 pacientes al estudio de la denervación renal. Un verdadero cambio en la denervación renal como procedimiento fue el advenimiento del catéter Simplicity Spiral, un catéter multielectrodo, y este catéter multielectrodo hizo, como les digo, un cambio radical porque permite hacer el procedimiento, primero, mucho menos operador dependiente. Es muy sencillo colocar un catéter que se autoexpande en forma de espiral y que permite tratar, lo importante, de manera simultánea, 4 puntos en un solo minuto, reduciendo el tiempo, pero además permitiendo hacer una ablación circunferencial, tratando los 4 cuadrantes con un solo posicionamiento del catéter. Además, que permite tratar arterias que van entre los 3 y 8 milímetros, y esto es importante para, sobre todo, tratar ramas, como ven acá. Quizás esta tiene unos 3 milímetros de diámetro. Ya entrando propiamente en la discusión de la evidencia, lo primero que vamos a ver son los resultados del estudio OFF-MED o sin medicamento. Les recuerdo que este estudio fue presentado en el American College of Cardiology virtual hace un año y fue presentado ese mismo día de manera simultánea en Lancet. El objetivo, muy high level, les recuerdo aquí que el objetivo era evaluar pacientes hipertensos sin medicación o suspenderla en quienes los estuvieran recibiendo por un periodo de unas 3 a 4 semanas, y luego el paciente se aleatorizaba o a la denervación renal o a un grupo sham o procedimiento simulado. El grupo de pacientes igualmente se llevaba a una sala de hemodinamia. Se hacía un control muy estrecho, un seguimiento cada 2 semanas, y los resultados son estos, publicados a los primeros 3 meses de seguimiento o follow-up. ¿Qué hay que destacar de estos pacientes? Primero, eran pacientes hipertensos que en promedio, unos 330 pacientes se evaluaron, tenían en promedio cifras tensionales sobre los 160 milímetros de mercurio, cifras tensionales sistólicas en el consultorio, y en MAPA sobre los 150 milímetros de mercurio en el consultorio. Muy importante, al ser la denervación renal un procedimiento intervencionista, tener en cuenta la seguridad del procedimiento. Debo decirles que al primer mes de seguimiento no hubo ninguna complicación, y en este slide les muestro los 3 meses de seguimiento, donde hubo un evento de crisis hipertensiva en el grupo de denervación renal y un evento de accidente cerebrovascular en el grupo sham o control. Importante destacar que no hubo eventos de elevación de creatinina, falla renal, no hubo evento de complicaciones vasculares, ni perforación o disección de arteria renal, lo cual es muy importante. ¿Qué hay? La pregunta del premio de $1 millón es ¿qué hay de los resultados de seguridad? ¿Cuáles fueron estos resultados? Miren cómo acá al lado derecho tenemos las reducciones de tensión arterial en el consultorio. Por supuesto, el grupo de denervación renal es azul claro, y al lado izquierdo las reducciones en MAPA. A destacar que a los 3 meses de seguimiento, las reducciones en la tensión arterial en el consultorio fueron de 9.2 milímetros de mercurio, y en MAPA, reducciones de 4.7. Son reducciones que se lograron, y lo más interesante es que el grupo control pues no tuvo realmente cambio. La pregunta que acá surge siempre es, ¿son estas reducciones de casi 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial en el consultorio significativas? Creo que la mejor manera de analizar esta pregunta es ir a la evidencia que dicen los estudios, y así tenemos este ya clásico estudio de Etihad en Lancet, publicado en 2016, y fíjense cómo este metaanálisis de más de 610.000 pacientes demuestra que se correlaciona una reducción de tensión arterial en el consultorio de unos 10 milímetros de mercurio con una reducción en los eventos cardíacos adversos mayores de un 20% y una reducción relativa de riesgo de un 27% para stroke o accidente cerebrovascular y alrededor de 28% para falla cardíaca.
Estos son datos importantes e inclusive se han estimado para reducciones de 5 milímetros de mercurio, que pueden parecer triviales. Sin embargo, el paciente se beneficiaría, como ustedes bien lo saben, de unas reducciones de aproximadamente 12% de accidentes cerebrovasculares y en promedio de un 10% de reducciones relativas de eventos adversos cardíacos mayores. El siguiente dato que les comento y que es muy interesante son las reducciones a su lado izquierdo en el grupo de inervación renal. Son las reducciones que tuvieron que ver con la evaluación en MAPA, y es así como estas reducciones en azul claro a 3 meses de tensión arterial se mantuvieron, valga la redundancia, disminuidas durante un periodo de 24 horas, con el importante factor pronóstico de tener reducciones en horas de la mañana y horas de la madrugada, y esto es lo que se conoce en inglés como el efecto always on o siempre presente. De manera que en base a la evidencia del estudio OFMED podemos concluir que aquí se demostró en este estudio de 330 pacientes que las reducciones, se lograron reducciones de tensión arterial en un grupo de pacientes hipertensos en ausencia de medicaciones, tanto en la tensión arterial en el consultorio como en el MAPA de 24 horas, y por supuesto comparado contra un grupo placebo o grupo simulado. Estas son reducciones clínicamente significativas y con el efecto que les comenté, always on, presente durante las 24 horas en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. No hubo ningún evento de seguridad, ni al primer mes ni a los 3 meses de seguimiento, importante o destacable, y es importante tener en cuenta que el estudio ONMED de inervación renal en conjunto con la medicación se encuentra reclutando pacientes un poco retrasados por tema COVID, pero estará o será presentado próximamente en un congreso grande este mismo año, 2021. Otra importante evidencia que se presentó recientemente, hace unos 8 meses en el congreso TCT, fue lo que tiene que ver con el registro global Simplicity, específicamente el grupo de pacientes hipertensos resistentes, y son seguimientos que ya tienen 3 años. Miren cómo en este grupo de pacientes que tenían inicialmente, 80% de ellos tenían cifras tensionales sobre los 160, entre 160 y 180. Fíjense cómo a los 3 años de seguimiento, después de haber sido sometidos a denervación renal, más de la mitad de los pacientes lograron encontrarse por debajo de 150 y de hecho 35% por debajo de 140. Esta es una importante data y a 3 años de seguimiento. Y por supuesto estas reducciones de tensión arterial no son atribuibles a aumento en la medicación, porque de hecho en el estudio hubo un poco o una discreta reducción en la medicación, reducción no significativa, pero claramente es una reducción de tensión arterial atribuible al procedimiento como tal de inervación renal. ¿Qué hay de las reducciones de tensión arterial? Se obtuvo a 3 años de seguimiento en el control de la oficina o consultorio, reducciones de 16 milímetros de mercurio, y en MAPA, reducciones de 9.2 milímetros de mercurio. Esta data tiene que ver nuevamente, les repito, con 3 años de seguimiento, y aquí hay pacientes que se realizaron, algunos de ellos con la primera generación de catéter, y un grupo de más de 300 pacientes con el catéter Spiral. En un slide, digamos, es el paso o la evidencia como ha venido en el tiempo desde 2012 a la actualidad, desde los primeros estudios iniciales. Ya nos encontramos en este momento aquí, el estudio OFMED fue presentado y publicado, y les comenté previamente que el estudio con medicamentos UONMED se encuentra reclutando pacientes. En el futuro tendremos estudios que tienen que ver con las preferencias del paciente en cuanto al tratamiento con procedimiento intervencionista, y otras que tienen que ver con propiamente cómo se realiza el procedimiento. A todas estas, abajo, el estudio Global Simplicity seguirá aumentando su número de pacientes, que ya está sobre los 3.000 pacientes, y les puedo decir que propiamente contestando la pregunta, ¿existe algún rol de la denervación renal en el manejo en el laboratorio de hemodinamia para la tensión arterial? Debo decir que en base a la evidencia de los últimos 3 o 4 años, como le he mostrado, existe un rol, es un beneficio
para los pacientes hipertensos que no se encuentran controlados, y creo que definitivamente hay más para venir y son resultados que esperamos sean positivos por el bien de los pacientes, que no son pocos, que tenemos hipertensos no controlados. Quiero agradecerles por la invitación, les deseo un excelente congreso y pues espero que el próximo año volvamos a la realidad de poder tener congresos con presencia en nuestros salones. Feliz congreso. Muchas gracias, doctor Humberto. La verdad, muy buena, muy explícita la charla. Ignacio, ¿tenemos alguna pregunta del público? Sí, Leandro, bueno, les recordamos que pueden mandar sus preguntas, así pueden ser contestadas. Vamos a ir viendo algunas de las preguntas que llegaron. Una pregunta es: ¿cuál es la importancia de la inervación distal? Supongo que habla del pequeño vaso y de esta nueva tecnología del Spiral. Sí, bueno, esa pregunta es importante, Ignacio, y como todo en medicina, hasta 2015 probablemente consideramos que no era relevante, pero de 2015 en adelante hubo algunos estudios de la doctora Renu Virmani, conocida por nosotros los intervencionistas bastante, donde ella demostró que los nervios del sistema simpático es a nivel distal, después de la bifurcación, donde realmente están más cerca de la luz de la arteria. De manera que si uno quiere de alguna manera garantizar hacer una ablación más completa, debe tratar distal. Y es especialmente importante porque hasta 2015 hacíamos el procedimiento hasta la bifurcación. Entonces estábamos dejando probablemente técnicamente muchos nervios sin tratar, y de allí la importancia de hacerlo distal. Hoy en día, Ignacio, todo procedimiento debe hacerse en las ramas. El criterio es muy sencillo de aprender. La rama tiene que tener al menos 3 milímetros para poder ser tratada. Uma pergunta, Humberto, para você, que provavelmente acompanhou vamos chamar, as duas fases da denervação renal, a fase anterior e esta fase mais atual com novos dispositivos. Você percebe uma facilidade e resultado melhor nesta segunda onda? E em termos de repetição de procedimento, se você tem a necessidade de repetir o procedimento pela sua ineficácia? Sí, muy interesantes preguntas, doctor Yamil. Primero, sí, la primera parte de su pregunta, sin duda, este es un procedimiento mucho más amigable, mucho más para el operador, más friendly. Permite hacer en 1 minuto 4 puntos de ablación, porque es un catéter multielectrodo, que es diferente a como era el catéter flex inicialmente de un solo electrodo. En tan solo 1 minuto usted puede ablación de 4 puntos. No precisa de manipular el catéter, pues una vez que usted retira guía o el filo guía 014, el catéter queda en forma de espiral. De manera que técnicamente es más sencillo, un procedimiento más corto, en promedio entre 35 y 40 minutos. Y para la segunda parte de su pregunta, si es más eficaz, considero que sin duda es un procedimiento más eficaz. Y usted preguntó si hay necesidad de repetir. Hemos hecho algunos pacientes, por lo menos 5 que recuerdo, inclusive algunos en el Brasil, donde si usted sospecha, porque a diferencia de mucho procedimiento intervencionista, acá no hay algo que en la sala nos permita saber que usted logró una adecuada denervación. Es un pitfall, es una debilidad. Pero si usted sospecha que de los primeros pacientes, alguno puede no haber respondido y no era baja, cerca de 25% de los pacientes no respondían al principio. Puede no haber respondido porque quizás usted no fue más allá de la bifurcación. Tiene indicación de hacerlo ahora con este nuevo catéter que permite tratar ramas. Puedo comentarle que de esa experiencia muy pequeña de algunos pacientes con repetición de procedimiento han evolucionado adecuadamente. Nuevo dispositivo, pero también nuevo procedimiento. Se tratan las ramas y se trata distal. Muy bien, seguimos. Adelante, Leandro. Sí, muy claro, doctor Humberto. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante por cuestiones de tiempo y bueno, esperemos que la denervación renal reflote realmente como debe ser. Vamos a pasar a otro tema que
es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Nos va a hablar el doctor Juan Pablo Escalante sobre la clínica y tratamientos actuales. El doctor Juan Pablo Escalante es cardiólogo clínico del Instituto Cardiovascular de Rosario y de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante e Hipertensión Pulmonar del ICR acá en Rosario, Argentina. Adelante, Juan Pablo, con tu presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión el día de hoy. En este caso yo voy a hablar sobre hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, cuál es la clínica y cuáles son los tratamientos actuales de la misma. Lo que estamos viendo en esta gran mayoría de los casos es como del TEP agudo evolucionamos a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, es decir, un trombo fresco, rojo rutilante, a este trombo blanco, nacarado, que se adhiere a las paredes de los vasos y que genera un aumento de la presión pulmonar crónico y persistente, ¿sí? Como vemos en esta gráfica, la incidencia del tromboembolismo de pulmón agudo ha aumentado en los últimos años en diferentes registros, y a su vez en la derecha vemos que la mortalidad ha disminuido en los casos de TEP agudo. El problema es la incidencia de trombos post-tromboembolismo de pulmón. ¿Sí? La incidencia en varios estudios va variando entre un 15 y un 69%, se asume que es el 39% de pacientes que quedan con trombos residuales post-TEP, lo cual tiene un impacto pronóstico, ¿sí? O sea, la obstrucción pulmonar residual luego de una embolia de pulmón aumenta, como vemos acá, el riesgo en los pacientes. Y dentro de los pacientes con embolia pulmonar podemos tener muchos tipos de presentaciones, ¿sí? La trombosis persistente, los pacientes que tienen síntomas persistentes y que solamente son síntomas, los pacientes que tienen disfunción vascular pulmonar o enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar, este pequeño grupo hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en quien nos vamos a centrar más que nada. Hablando de lo que es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, esto que aparece aquí, son pacientes que presentan disnea de esfuerzo, que tienen un centellograma de ventilación-perfusión anormal, que pueden tener una arteriografía pulmonar similar a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero cuando medimos presiones en el cateterismo derecho, sus presiones son normales y es manifestación de los trombos residuales, ¿sí? En este caso, son pacientes que tienen incapacidad para reclutar el lecho vascular durante el esfuerzo. El tratamiento quirúrgico se puede plantear en casos sintomáticos y la duda que se plantea siempre es si esto es una manifestación previa a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Ya centrándonos en lo que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, podemos decir que es la hipertensión pulmonar que se asocia a defectos de perfusión pulmonar luego de 3 meses de un TEP agudo con anticoagulación efectiva. Es decir, nuestro paciente tiene que estar anticoagulado al menos 3 meses luego del episodio agudo, aunque entre un 25 y un 30% de los pacientes se presentan sin un episodio agudo previo o conocido. Y esto corresponde al grupo 4 de la clasificación de NISA, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Cuál es la incidencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica post-TEP? Bueno, es variable según los estudios, pero menor al 5%, ¿sí? Entre el 0,5 y el 5%, y como podemos ver en este gráfico un poco mejor explicado, es entre el 0,56% de todos los pacientes con embolia de pulmón y dentro de los sobrevivientes del 3,2%. La fisiopatología tiene mecanismos multifactoriales con trombos organizados persistentes, pero también la manifestación de enfermedad de pequeño vaso por lo que genera este trombo persistente. Si entonces tenemos trombosis, tenemos cierta predisposición genética, se cree que hay una predisposición genética en este grupo de pacientes que predispone al desarrollo de la tromboembólica crónica. Por ejemplo, los pacientes con grupo sanguíneo no cero tienen mayor riesgo. Infección, inflamación, inmunidad como los anticuerpos antifosfolipídicos, la enfermedad de pequeños vasos o también ciertos factores de riesgo como la esplenectomía, el hipotiroidismo o el cáncer. Tal es así que se han establecido ciertos predictores de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica post-TEP. ¿Sí? Entonces,
Tenemos el diagnóstico del TEP y durante el seguimiento. Entonces, al diagnóstico del TEP, el TEP masivo o recurrente es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Hay un score de predicción de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que incluye el TEP sin causa, pacientes ya con hipotiroidismo previo, tratado, que el comienzo de los síntomas sea mayor de 2 semanas antes del diagnóstico, que ya tengamos disfunción del ventrículo derecho, pacientes no diabéticos, o pacientes que no hayan tenido ni embolectomía ni trombolíticos. Y también aquellos que tienen hipertensión pulmonar presente previamente, como un diámetro de BD mayor a 1 en la relación con el BI, una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 60 por eco. Ahora bien, cuando durante el seguimiento del tromboembolismo del pulmón, que los pacientes sigan con disnea o empeore su disnea, o tengan ciertos factores de riesgo para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como es la frenectomía, un shunt venoarterial por hidrocefalia, enfermedades tromboembólicas crónicas, como ya dijimos, un grupo sanguíneo no cero, o también hipertrofia de BD en el electro o NT-proBNP aumenta. Todo esto predispone al desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a presentar? Los síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Disnea y edemas, en la mayoría de los casos, puede ser seguido de fatiga, dolor torácico y síncope, por eso es importante el seguimiento en estos pacientes. Y fíjense que el 75% de los pacientes han tenido un TEP confirmado previo, y el tiempo al diagnóstico, la mediana es de 14 meses. ¿Sí? O sea, hay que seguirlos a los pacientes por largo tiempo. Y la metodología diagnóstica, bueno, con todos los esquemas del manejo de la hipertensión pulmonar, como un ecodoppler, centello de Q, pruebas de función pulmonar, y sobre todo la tomografía de tórax con contraste, donde podemos ver los trombos residuales, el cateterismo cardíaco derecho, donde vamos a medir y confirmar la hipertensión pulmonar, y la arteriografía pulmonar, que ya se va a hablar oportunamente. Sí, el test de ejercicio cardiopulmonar también nos es muy útil para evaluar la respuesta de la disnea y los síntomas de nuestro paciente. Entonces, respecto a lo que es el abordaje, podemos diferenciar 3 puntos: uno es la sospecha, otro es la confirmación, y el tercero es evaluar el riesgo. Entonces, paciente post-TEP los vamos a seguir con ecocardiograma y centello de Q ante la sospecha diagnóstica. Confirmaremos con un cateterismo derecho y angiografía pulmonar, y para evaluar el riesgo, la hemodinamia, las comorbilidades y el manejo multidisciplinario en el equipo hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Se plantea este algoritmo diagnóstico de las guías 2019 de TEP, que un paciente con diagnóstico de TEP agudo, anticoagularlo, que mantenga, o sea, optimizar la anticoagulación para estar en rango, y seguimiento de 3 a 6 meses. Si no tiene disnea o limitación funcional y no tiene riesgo para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, definir la anticoagulación, profilaxis y los riesgos. Ahora, si tiene factores de riesgo o tiene disnea, se recomienda hacer un ecocardiograma. Y según la probabilidad de hipertensión pulmonar, que podemos considerarla baja, intermedia o alta, podemos definir los pasos a seguir. Si es baja, bueno, buscar causas alternativas de disnea. Si es intermedia, uno podría plantear un BNP o un test de ejercicio cardiopulmonar, y en base a eso evaluar un centello de ventilación-perfusión, y después derivar a un centro de referencia de hipertensión pulmonar para continuar los estudios. Y con esto podemos diferenciar si es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o enfermedad pulmonar tromboembólica crónica sin hipertensión. Dentro de las opciones terapéuticas que tenemos la tromboendarterectomía pulmonar, la angioplastia con balón o el tratamiento médico, que va a estar diferenciado según la localización de las lesiones. Como podemos ver en este gráfico, a medida que las lesiones son más proximales, la tromboendarterectomía pulmonar tiene mayor alcance, y a medida que es más distal, como en la microvasculatura, el tratamiento médico es quien nos queda como resabio, y la angioplastia pulmonar puede ser útil en este sentido, ¿sí? ¿Qué nos dice el algoritmo? Bueno, pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, continuar anticoagulación, evaluarlos por el equipo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y si el paciente es operable, hacer la tromboendarterectomía pulmonar. Es el tratamiento de elección porque es tratamiento curativo. Ahora bien, si el paciente es no operable o tiene hipertensión pulmonar
recurrente o persistente luego de la cirugía, podemos plantear el tratamiento con angioplastia y tratamiento médico a su vez. En este registro podemos ver la sobrevida desde el diagnóstico, ¿sí?, de pacientes operados versus los no operados, y dentro de los no operados, los pacientes que han recibido tratamiento médico y aquellos que no. Y como sabemos, y como vemos acá claramente, la sobrevida es mejor si el paciente se opera, y dentro de los que no se operan, la sobrevida es mejor en aquellos que reciben tratamiento médico. En lo que respecta a la tromboendarterectomía pulmonar, bueno, es el único tratamiento potencialmente curativo en hipertensión pulmonar. Los candidatos a aquellos pacientes en clase funcional 3-4, con unas resistencias vasculares pulmonares mayor a 300 DINAS, que sean sobre todo accesibilidad quirúrgica y sin comorbilidades. ¿Sí? Hay una clasificación que es la clasificación de Jameson, que es de San Diego, donde nos permite ver la localización de los trombos, y un proximal se van haciendo cada vez más distales, como vemos en el tipo 4, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y donde la cirugía quizá tiene mayor importancia en tipo 1 y tipo 2. La mortalidad está íntimamente relacionada con las resistencias vasculares pulmonares, y a más de 1000 DINAS la cirugía es un riesgo, pero por debajo de eso la cirugía es 5 veces de menor riesgo. La experiencia de San Diego, que es el centro a nivel mundial con mayor experiencia, en 3.600 casos. Fíjense, no hay diferencias en sexo, y la mortalidad intrahospitalaria es baja, del 2.2%, siendo que el 30% de los pacientes no tenían historia de embolia de pulmón. Ahora bien, hay pacientes que no son candidatos a la tromboendarterectomía pulmonar quirúrgica. Se considera que entre un 20 y un 40% de los pacientes son inoperables, y de nuevos diagnósticos de hipertensión pulmonar, un 36% de pacientes que fueron no operables. ¿Sí? Casi la mitad con enfermedad distal o inaccesible para el cirujano, pero también puede ser por comorbilidades, por un desbalance entre las resistencias y el monto de obstrucciones visibles, por resistencias elevadas, por la edad, o por otras razones, o también pacientes que se niegan a la cirugía. En estos casos podemos plantear lo que habíamos visto antes, el tratamiento médico o la angioplastia. Dos palabras respecto al tratamiento médico. Hay 4 grandes estudios, en realidad hay un solo estudio grande, que es el estudio CHEST, donde se evaluó en 261 pacientes riociguat versus placebo en 16 semanas, y se vio que el riociguat aumentó los metros caminados en 46 metros, disminuyó, y las resistencias vasculares pulmonares en pacientes, como dicen acá, inoperables o con hipertensión pulmonar persistente. El segundo gran estudio es el estudio MERIT con macitentan, donde se evaluaron 80 pacientes y mejoró el test de marcha a las 16 semanas y las resistencias vasculares pulmonares. En este caso era la resistencia vascular pulmonar el endpoint primario, y después tenemos estudios con sildenafil y bosentan que no han mostrado resultados tan prometedores. Entonces, para finalizar, la incidencia y prevalencia exactas de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no es conocida, se calcula entre el 3 y el 4%. Hasta un 30% de los casos, los pacientes no tienen antecedente de un TEP agudo, y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica puede presentarse como un TEP agudo en el diagnóstico inicial. Pueden presentar disneas persistentes o nueva aparición luego de 3 a 6 meses del TEP agudo, y el diagnóstico precoz se asocia a menor mortalidad. El centello, ventilación, perfusión es el método gold estándar para el diagnóstico, y es la única causa de hipertensión pulmonar en la que puede lograrse una cura definitiva con cirugía y también con angioplastia. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias al comité científico y a los organizadores del evento por esta invitación. Yo en esta oportunidad les voy a hablar sobre la hemodinamia y la angiografía pulmonar, particularmente en el contexto de la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Voy a intentar en este poquito tiempo ir desde el diagnóstico al tratamiento. Si bien les voy a hablar hay un poquito de cirugía y tratamiento médico, vamos a enfocarnos en la angioplastia pulmonar. Primero tenemos que entender que la enfermedad tromboembólica venosa comprende a la enfermedad, a la trombosis venosa profunda, a la embolia pulmonar, al síndrome posembolia pulmonar, a la enfermedad tromboembólica crónica y en su última instancia la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Todo esto corresponde a una misma entidad patológica, una misma enfermedad. Eso es importante
para ver cómo vamos a tratar y cómo vamos a seguir esta enfermedad. Para hacer el diagnóstico, lo más importante es sospecharlo desde el punto de vista clínico y luego hacer un ecocardiograma, sospechar o ver que el paciente tiene signos de hipertensión pulmonar. Posterior a eso, le hacemos un centellograma BQ, en el caso que tenga defectos de perfusión, que tenga mismatch con la perfusión-ventilación, ahí es donde tenemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar trombólica crónica posible, y acá hay dos puntos muy importantes. El más importante de todos es que estos pacientes tienen que ser referidos a centros con experiencia en el tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar y con experiencia en el tratamiento de hipertensión pulmonar trombólica crónica, ¿sí? Y para completar la evaluación de estos pacientes es fundamental realizarles una angiotomografía pulmonar y un cateterismo cardíaco derecho, que es mandatorio en todos los pacientes, y una angiografía pulmonar. Entonces, ahora que hicimos el diagnóstico, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Básicamente tenemos 4 opciones: la tromboendarterectomía pulmonar quirúrgica, que es el tratamiento de elección, el tratamiento farmacológico, la angioplastia pulmonar con balón y el tratamiento combinado, tratamiento farmacológico más angioplastia pulmonar con balón. Ahora, ¿cómo tomamos la decisión de cuál de estas opciones es la mejor? Lo más importante, el concepto más importante que quiero que se lleven de hoy es que la decisión del diagnóstico y del tratamiento es interdisciplinaria. Es fundamental que esto lo realice un equipo que tenga experiencia en el tratamiento de esta patología, formado por cardiología clínica, especialistas en insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, cirugía cardíaca, hemodinamia, imágenes, hematología, etc. Ahora, para poder definir qué es lo mejor para nuestro paciente, tenemos que validar nuestro diagnóstico, estratificar el riesgo del paciente y pensar en si el paciente es operable o no. Para poder tomar esta decisión, para poder cumplir con estos 3 pilares, podemos hacer o tenemos que hacer el cateterismo cardíaco derecho y la angiografía pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho es mandatorio para el diagnóstico. Eso significa que todos los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar tienen que ser sometidos a un cateterismo cardíaco derecho. Establece el diagnóstico y nos sirve también para evaluar operabilidad, ¿sí? Ahora después les voy a contar por qué. Sirve para medir presiones derechas y volumen minuto, hay que calcular las resistencias vasculares pulmonares, tiene baja morbilidad con operadores experimentados y se puede agregar en el mismo procedimiento hacer una cinecoronariografía en aquellos pacientes mayores de 45 años. Es fundamental que este procedimiento sea metódico, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando tomamos presiones no nos quede ninguna, no nos falte ninguna, tengamos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la presión arterial sistémica. Eso es importante porque, por ejemplo, la aurícula derecha es un gran predictor de pronóstico de los pacientes. El volumen minuto, calcular el índice cardíaco, esto es fundamental. No podemos terminar un cateterismo derecho sin informar volumen minuto e índice cardíaco, y no podemos terminar un procedimiento sin el cálculo de las resistencias vasculares y sistémicas, y pulmonares y sistémicas, perdón. Por otro lado, es de buena práctica, a mí me gusta hacerlo y me he llevado sorpresas, hacer oximetrías, ¿sí? Más de una vez hemos visto algún shunt que no veíamos por eco y lo terminamos diagnosticando en el cateterismo derecho. Me gusta poner esta imagen porque muchos servicios hacen cateterismos derechos los cardiólogos clínicos. Hay que tener en cuenta que muchas veces estos pacientes pueden tener anatomías muy complejas y es necesario tener conocimiento de catéteres y cuadros. Con el cateterismo derecho, en este contexto, lo que tenemos que hacer es diagnóstico de hipertensión pulmonar precapilar, una presión media mayor a 20, una WAGE menor a 15 y resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades. Siguiendo con el diagnóstico, tenemos que hacer una angiografía pulmonar. Habitualmente sigue siendo el estándar de oro en todas las guías. Yo lo hago con un catéter Pictel 6 French, se puede hacer con 7 French. Bomba inyectora es fundamental. No hay que usar técnica de sustracción, ¿sí? Lo importante es poder ver en dinámico las imágenes. La técnica de sustracción no nos permite identificar bien qué tipo de lesiones estamos observando. Se hace en inspiración forzada y hay que hacer por lo menos 3 vistas de cada pulmón. Este es un ejemplo del paciente que les mostré inicialmente, donde vemos múltiples defectos de perfusión, tanto en el lóbulo medio del pulmón derecho, en el lóbulo superior del pulmón derecho, en los segmentos inferolaterales del pulmón derecho, en todo el pulmón izquierdo, les diría prácticamente todo el lóbulo superior, segmentos del lóbulo de la língula y segmentos inferoposteriores del lóbulo derecho, del pulmón izquierdo, perdón. Fíjense cómo en estas imágenes es mucho más fácil identificar qué tipo de lesiones vamos a encontrar. Y esto es de gran ayuda porque los tipos de lesiones que podemos encontrar en la angiografía nos van a servir para identificar qué pacientes pueden beneficiarse con la angioplastía pulmonar.
¿sí? Aquellos pacientes que tienen lesiones tipo anillo o tipo web son los que más se benefician, aquellos pacientes que tienen oclusiones totales o mucha tortuosidad son las angioplastias muy complejas. Por eso es fundamental que cuando pensamos en el plan terapéutico tengamos en cuenta el diagnóstico, la estratificación de riesgo y evaluar la operabilidad y realizar un cateterismo cardíaco derecho y una angiografía pulmonar. Para esto definir si el paciente es candidato a cirugía, fármacos o angioplastia. La cirugía, como les decía, es el estándar de oro para el tratamiento de esta enfermedad. Esta demostró reducir la mortalidad y mejorar clínicamente los síntomas de los pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes son operables. Como les decía, es un punto importante identificar qué pacientes no son operables porque hay que pensar en alguna otra técnica. Sabemos que más del 40% de los pacientes que son evaluados y son considerados para cirugía o para el tratamiento de la enfermedad de la hipertensión pulmonar trombólica crónica no son candidatos a cirugía. Y es por eso que tenemos que en equipo tomar una decisión cuál va a ser la mejor alternativa para estos pacientes no candidatos a cirugía. Por un lado tenemos el tratamiento farmacológico, hoy la droga que tiene indicación por las guías es el riociguat, que ha demostrado mejoría hemodinámica y clínica en estos pacientes. Y también tenemos la angioplastía pulmonar con valor. En primer lugar, tenemos que entender qué es lo que estamos tratando con la angioplastía pulmonar. Este tipo de lesiones no tienen que ver con las lesiones de la enfermedad coronaria o de la enfermedad vascular. En este caso, como se puede ver en esta imagen de OCT, lo que vamos a tratar son tractos fibrosos. ¿Sí? Acá hubo un trombo que se organizó y se fibrosó y generó tractos fibrosos dentro de la arteria pulmonar, y nosotros lo que vamos a hacer con el balón es romper esos tractos fibrosos. Este procedimiento se describió ya por el año 2001, donde se publicó la primera serie de casos, donde realmente hubo eficacia por una caída significativa en la presión pulmonar y mejoría significativa de la caminata de 6 minutos. Sin embargo, hubo una alta tasa de efectos adversos. Es por eso que nos tardamos más o menos 10 años, y fue en el 2012 cuando los grupos japoneses empezaron a publicar más serie de pacientes, y hoy ya tenemos algunos análisis sistemáticos y algunos metaanálisis, donde ya sabemos que en series más grandes hay una mejoría en el 26% de la caminata de 6 minutos, reducción del 80% del PNP, reducción de casi 40% de la presión media de la arteria pulmonar y reducción del 50% de las resistencias vasculares pulmonares, que es un marcador pronóstico muy importante. Con respecto a la sobrevida, en el registro francés de pacientes no operables, nosotros sabemos que los pacientes que no son candidatos a cirugía les va claramente peor en el largo plazo, y lo que vimos puntualmente es que aquellos pacientes que son sometidos a angioplastia pulmonar con balón tienen una sobrevida significativamente mejor que aquellos que no se les realiza angioplastia pulmonar con balón. Y en el 2019 se publicó un metaanálisis donde se observa significativa reducción de la presión arterial pulmonar media, significativa reducción de las resistencias vasculares pulmonares, mejoría en la saturación de oxígeno y mejoría en la caminata de 6 minutos. Por otro lado, como les decía, muchos de estos pacientes son sometidos a cirugía, posteriormente a eso desarrollan hipertensión pulmonar o persisten con hipertensión pulmonar. En este grupo de pacientes, la angioplastia pulmonar también ha demostrado ser beneficiosa desde el punto de vista hemodinámico como síntoma. Y lo mismo pasa con el tratamiento combinado con riociguat más angioplastia pulmonar, que ha demostrado ser tanto clínica como hemodinámicamente mejor. Ahora, ¿cómo hacemos la angioplastia pulmonar? Hay que tener varios aspectos en cuenta. El más importante es la selección del paciente. Como les decía, hay que hacerla de manera interdisciplinaria. Preparar al paciente, avisarle que pueden ser procedimientos largos, que puede requerir múltiples intervenciones y que potencialmente uno tendría que tener disponible el ECMO. Preparar el procedimiento, trabajo en equipo, hablar con la gente de insuficiencia cardíaca, cirugía, recuperación, hablar con la gente de anestesia, optimizar la anticoagulación. Planear el procedimiento, fusionar imágenes con el BQ, con la angio, con la tomografía, decidir cuáles van a ser nuestras lesiones target, cómo va a ser la escalada de materiales según lo que necesitemos, y por último la recuperación, teniendo en cuenta que no es un paciente cardiológico habitual, que hay que preparar al equipo que va a recuperar al paciente y alertarlos sobre la necesidad de restricción de fluidos y que tengan que hacer balances negativos. ¿Cómo lo hago yo el procedimiento en sí? Función venosa femoral C7 u 8 French, un introductor que llega hasta el tronco de la arteria pulmonar, eso va a depender un poquito de las dimensiones del paciente, heparinización completa, Swan-Ganz de base completo, angiografía pulmonar selectiva con el catéter guía de las lesiones que decidí previamente tratar, ver bien estrictamente qué lesiones voy a tratar, se cruza con una cuerda 0.014 de tipo BMW o Choice Flop inicialmente, y lo que sí es importante es que vayamos haciendo dilataciones ascendentes con balones de 0,5 milímetros y nunca hasta alcanzar el diámetro normal del vaso, sino más bien una relación del 90% del vaso normal. Finalizar con una angiografía y con una nueva medición de cateteración.
Algunos casos para ejemplificar lo que les estoy diciendo, fíjense en esta angiografía más selectiva de un lóbulo inferolateral del pulmón derecho, vemos una lesión en anillo casi subtotal de este ramo que se ve aquí, y a posteriori les muestro cómo ya lo destapamos este ramo, le hicimos una angioplastia con balón y vemos cómo mejora el diámetro del vaso. Sobre todo lo que mejora principalmente es la perfusión de ese segmento pulmonar y el drenaje venoso de ese segmento pulmonar. Por otro lado, aquí lo que veíamos es que el ramo medial de este mismo lóbulo tenía mucho compromiso de flujo, por lo tanto cruzamos una colita hacia ese lado, dilatamos con balón este ramo también, y aquí vemos cómo se abrieron dos grandes ramos muy importantes del segmento del lóbulo inferior del pulmón derecho. Otro caso, este es el mismo paciente, un lóbulo, este es el segmento anteromedial del lóbulo medio, ¿sí? Donde vemos cómo se abren dos grandes ramos luego de la angioplastia. Este es otro caso, donde fíjense cómo acá se ve lesiones de tipo Webb en un segmento inferolateral del pulmón izquierdo, y luego la angioplastia, cómo mejora ese defecto de relleno en el ramo y mejora significativamente la perfusión del segmento tratado y el drenaje venoso de este segmento. Fíjense el ramo inferomedial del pulmón izquierdo, donde vemos lesiones de tipo Webb y tipo anillo en el segmento proximal. Aquí hicimos angioplastia con balón de ese mismo ramo. Fíjense cómo se llena muchísimo mejor el ramo, y de nuevo, lo que yo hago mucho hincapié en el drenaje venoso. Otro ejemplo de un lóbulo lateral de la língula, donde también le hicimos angioplastia con balón y vemos de nuevo cómo mejora la perfusión. Esto es del mismo paciente. En nuestra experiencia, nosotros empezamos el programa en el 2015, hasta el año pasado teníamos 12 pacientes tratados con 21 angioplastias realizadas. En más de la mitad de los pacientes se consideraron inoperables y algunos fueron por hipertensión pulmonar residual luego de la cirugía. La mitad de estos pacientes los tratamos previamente con Riociguat, y nuestros resultados fueron similares a los que están descritos principalmente en los registros europeos, que fue una reducción del 25% de la presión media de la arteria pulmonar, una reducción del 50% de las resistencias vasculares pulmonares, y una mejoría muy significativa en la clase funcional de estos pacientes. Nosotros no tuvimos grandes complicaciones, tuvimos algunas complicaciones vasculares menores que resolvieron espontáneamente, y edema de reperfusión menor no muy significativo. Entonces, a modo de resumen y para finalizar, hay que tener en cuenta que esta patología, esta entidad que les decía tan grande, por un lado se puede presentar con alteraciones fibróticas de arterias lobales o segmentarias proximales, con alteraciones fibróticas de arterias segmentales distales y subsegmentarias, y con afectación microvascular y vasculopatía pulmonar. Y cada uno de estos compartimentos de dónde puede estar afectada la vasculatura pulmonar nos va a ayudar en qué opción terapéutica le vamos a ofrecer: la tromboneoterectomía pulmonar, la angioplastia pulmonar y el tratamiento farmacológico. Sin embargo, lo más importante es tener en cuenta que todas estas son terapias sinérgicas y coadyuvantes, que la tromboneoterectomía pulmonar es el tratamiento de elección, pero la angioplastia pulmonar y el tratamiento farmacológico son tratamientos que han demostrado eficacia en aquellos pacientes post-tromboneoterectomía pulmonar o que por algún motivo no pueden ser operables. Bueno, espero que esta charla les haya sido de utilidad y les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo, que é nosso colega da hemodinâmica de Buenos Aires, do Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que facilitou bastante o trabalho do Dr. Fábio Solano, e que nós vamos mover do frio de Buenos Aires para o calor da Bahia, e vamos ouvir o nosso colega Fábio Solano, uma pessoa com muita experiência no tema de intervenção endovascular em embolia pulmonar. E Fábio trabalha no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, no Hospital Aliança e Cardiopulmonar São Rafael. Então, ele tem a possibilidade de oferecer esse tratamento em várias das instituições de Salvador. Vamos ouvir a palestra do Fábio e depois teremos oportunidade de fazer alguns comentários e perguntas sobre a questão da circulação pulmonar e do seu tratamento.
apresentação do Dr. Fábio, por favor. Saudações a todos, eu sou Fábio Solano e vamos falar de um pouco de angioplastia pulmonar para o tratamento endovascular de pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, alguns conceitos básicos e alguns tips and tricks. Não tenho nenhum conflito de interesse acerca dessa apresentação. Bom, esse é o nosso paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. O objetivo do nosso tratamento é aliviar a hipertensão pulmonar desse paciente, reduzir a resistência vascular pulmonar, diminuir a progressão para a insuficiência cardíaca direita, diminuindo os sintomas e melhorando a qualidade de vida. Sabemos que esses pacientes evoluem com insuficiência cardíaca direita em morte, se nenhum tratamento intervencionista for realizado, e sabemos que as evidências, as maiores evidências de registros, apontam que a curva de sobrevida melhora e se sustenta a longo prazo quando esses pacientes são submetidos à cirurgia de endarterectomia. Contudo, um percentual significativo desses pacientes, e nos maiores registros isso gira em torno de 40% deles, podendo variar de centro para centro, é considerado inoperável. E, na maioria das vezes, por um padrão de doença predominantemente mais distal, com acometimento segmentar e subsegmentar, que torna o acesso do cirurgião mais difícil. Para esses pacientes considerados inoperáveis, o tratamento medicamentoso ou a angioplastia pulmonar, ou ambos, pode ser ofertado. A angioplastia pulmonar, então, consiste em se realizar a desobstrução dessas obstruções por trombos organizados, traves de fibrose, desfazer essas fibroses, liberando o fluxo sanguíneo local e permitindo aí a melhor perfusão dos segmentos pulmonares. Apesar de conceitualmente simples, a angioplastia pulmonar ela é de execução mais difícil e extremamente relacionada a uma curva de aprendizado longa, da qual depende os bons resultados e estão associados, às vezes, complicações. Para termos, então, resultados satisfatórios, é fundamental que façamos um processo seletivo adequado dos pacientes. Isso geralmente passa pela união dos exames de imagem basais, como a angiografia, o cateterismo cardíaco, a angiotomografia, a cintilografia pulmonar, e aliado a injeções de contraste por cateterização seletiva dos ramos pulmonares para se identificar as lesões alvos para a angioplastia pulmonar. Se ainda assim nesse processo as lesões não forem adequadamente identificadas, podemos lançar mão de outras ferramentas, como a imagem intravascular e o gradiente de pressão intravascular. Esse é um exemplo da cintilografia pulmonar que devemos ter mais familiaridade, onde vemos aí diversos defeitos de perfusão pulmonar, e aí associamos a angiografia pulmonar para identificar as maiores áreas de defeito perfusional e direcionar nossas intervenções para aqueles ramos. Aqui vemos um exemplo disso, uma angiografia mostrando diversas obstruções bilaterais e predominantemente segmentares e subsegmentares. Esse paciente foi para angioplastia pulmonar. A angiografia e as injeções seletivas de contraste também ajudam a caracterizar melhor as lesões obstrutivas que deverão ser tratadas, e existem lesões típicas de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, algumas de maior risco, outras de menor risco para serem submetidas à angioplastia. Essas aqui são lesões de menor risco, né, avaliadas aí pelo grupo de Okayama, no Japão. São lesões do tipo estenose focal, lesões associadas a teias, né, chamadas em inglês webs ou fendas, são traves de fibrose e às vezes lesões suboclusivas, todas elas relacionadas a uma taxa de sucesso mais alta e menor risco de complicações durante as angioplastias. Por outro lado, existem outras lesões que têm um risco maior de complicações e uma taxa de sucesso menor, que são oclusões totais, principalmente com esse aspecto em fundo cego, ou chamadas PAUT, e lesões mais distais,
que comprometem regiões mais subsegmentares ou mais além e estão associadas a uma tortuosidade vascular significativa e um risco maior de complicações. Bom, essa é um exemplo aqui de uma imagem intravascular com a tomografia de coerência óptica que podemos utilizar também para identificar essas obstruções, caso a angiografia e a tomografia não nos auxiliem tanto. E vemos aqui a característica típica no corte transversal dessas traves de fibrose, dos trombos organizados, e o papel da angioplastia é romper essas traves de fibrose, liberando o fluxo sanguíneo local. Podemos também utilizar a medida do gradiente de pressão intravascular através do pressure wire, né, os fios transdutores de pressão que utilizamos nas coronárias também, e isso para tentar identificar, através de um gradiente de pressão, como a gente pode ver aqui nesse caso, onde está exatamente a lesão obstrutiva, que muitas vezes não é clara a angiografia, principalmente para quem está começando, e auxiliar a gente a guiar o nosso local de intervenção. Vejam aí a melhora do gradiente de pressão após a angioplastia, como a gente pode ver aqui. Mas essas ferramentas são utilizadas apenas na minoria dos pacientes. Na sua grande maioria, nós usamos mesmo os exames basais, como a tomografia e as angiografias não seletivas e por injeção seletiva de contraste, como nós vimos nesse exemplo, mostrando aí uma boa correlação entre as imagens tomográficas e a angiografia seletiva. A tomografia também nos auxilia em questões anatômicas, para a escolha de catéter, e aliado à angiografia, a gente pode apreciar aí a redução de fluxo sanguíneo que se tem com lesões obstrutivas graves como essas que nós estamos vendo. E essa medida do fluxo pulmonar, ela foi graduada por um grupo japonês e foi publicada, né, em uma classificação que vai de 0 a 3, semelhante à classificação do TIMI para as coronárias, onde o grau 0 é a ausência ou quase total, ou total de perfusão distal. O grau 1 a gente tem uma perfusão parcial, mas não vê ainda retorno venoso. O grau 2 a gente tem a perfusão total, mas com um retorno venoso lento. E o grau 3 é a perfusão arterial completa, ou aquele blush tecidual e um retorno venoso bem rápido. Aqui nós vemos um exemplo disso, né, um ramo para o lobo superior, com 2 subramos, onde vemos lesões aqui mais claras, em teias, difíceis de serem visualizadas, onde fizemos angioplastias com balões 2 por 20 de comprimento, e aqui o resultado imediato, que na fotografia não parece ter muita diferença, mas quando avaliamos isso em cine, vemos que existe uma melhora significativa do fluxo pulmonar antes e depois da angioplastia, com o aparecimento do blush, um borramento tecidual e um retorno venoso imediato, como a gente pode comparar no baseline e depois da angioplastia. Aqui outro exemplo de angioplastia pulmonar em um ramo do lobo inferior direito, onde vemos na ponta do catéter aí uma lesão em teia e um fluxo distal reduzido, provavelmente aí grau 2, a gente vê um retorno venoso muito lentificado. Nesse caso, utilizamos um balão 4 por 20, e depois da angioplastia tivemos aí a melhora desse fluxo, tanto anterógrado quanto do retorno venoso, que passa a ser imediato. Então, isso é um parâmetro que nós temos que estar sempre avaliando para decidir iniciar a angioplastia e avaliar quando terminar também. E a angioplastia é um procedimento estadiado, não só do ponto de vista de várias sessões, onde vários ramos são tratados gradativamente, e são muitos ramos, por isso são necessárias um número variado de sessões, em torno de 3 a 5 ou 6 ou até mais sessões, e do ponto de vista também do estadiamento da abertura dessas obstruções, que deve ser, em boa parte dos casos, gradual, para se evitar complicações como a lesão de reperfusão associada à abertura desses vasos e lesão local pulmonar.
Então, nós vemos nesse exemplo um vaso para o segmento anterior do lobo inferior direito. Vemos que ele está praticamente obstruído, quase que por completo. Ultrapassamos ele com fio guia de trabalho habitual, né, e começamos a fazer as primeiras dilatações com balões 2x20 nos diversos subramos, e temos esse resultado aí intermediário. Depois da primeira intervenção nesse subramo, decidimos parar por aí para reabordá-lo numa sessão subsequente, depois que já o paciente já tiver alguma melhora hemodinâmica. Numa sessão subsequente, reabordamos esse ramo, vemos que o resultado se mantinha igual, podemos observar já algum alargamento espontâneo desse ramo, algum remodelamento positivo, e isso aí favorece a utilização de balões de tamanho maiores, como foi usado nesse caso, um balão de tamanho 4x20. Isso aí possibilita o término da angioplastia nesse ramo e o restabelecimento de um fluxo aí grau 3 de padrão normal, com retorno venoso imediato. Esse resultado foi avaliado também depois de um segmento tardio, e vejam aí o alargamento espontâneo desse vaso e o fluxo mantido sem qualquer necessidade de uso de stents, que é também outra característica desse procedimento. Não é necessário usar stents. A angioplastia está associada a muitas complicações que podem ocorrer durante o procedimento, como as lesões vasculares associadas ao uso de catéter, dos balões, posicionamento do fio guia, injeção por contraste, né, como perfurações, dissecções, que podem ter manifestações clínicas variadas na sala de hemodinâmica, e as complicações que podem ocorrer depois do procedimento, geralmente com aparecimento 12, 24 até 48 horas depois, como a lesão pulmonar de reperfusão, né, que é uma lesão associada aos segmentos tratados, localizada nos segmentos que foram abordados, e que pode estar associada à manipulação dos dispositivos nesse segmento, além da própria reperfusão em si. As repercussões clínicas também são variadas, e por essa razão nós devemos manter os pacientes em observação na UTI por um período de pelo menos 24 a 48 horas, sob vigilância, por conta da possibilidade de ocorrência dessa complicação, cujo tratamento geralmente é só apenas de suporte. Aqui um exemplo de uma perfuração importante, né, associada aí à tentativa de abertura de um vaso com oclusão total. Então veja uma lesão de alto risco, né, tipo D. Eu utilizei um microcatéter e um fio guia de CTO, de oclusão crônica. Achei que estava no caminho correto e utilizei aí um balão bem pequeno, né, para avaliar se estava realmente no caminho correto. E aí o que tivemos foi essa imagem de perfuração e a paciente começando a ter hemoptise imediatamente. Sempre que isso acontece, devemos ocluir rapidamente aquele pertuito, tiramos o balãozinho pequeno de 1,5, passamos um balão maior de 4 para ocluir todo o ramo, todo o fluxo sanguíneo, mantivemos essa oclusão prolongada enquanto preparávamos o material para embolização, caso fosse necessário, mas só a oclusão por tempo prolongado foi suficiente para selar a perfuração e melhorar a clínica da paciente. Aqui outro exemplo de uma perfuração menor, né, numa tentativa de angioplastia, e numa angioplastia, aliás, de um ramo para o lobo superior. Vemos aqui na ponta do catéter essa lesão mais esbranquiçada, uma lesão em teia, que precisava ser tratada com redução do fluxo distal. E aí vemos uma coisa que acontece muito frequentemente na angioplastia, que é esse vai e vem do material, e isso ocorre pela grande área cardíaca desses pacientes, e às vezes é difícil estabilizar o material, e esse vai e vem dificulta o procedimento e pode aumentar o risco. Nós começamos fazendo a angioplastia dessa lesão com um balão 420,
Depois eu senti necessidade de usar um balão maior, de tamanho 5, só que eu só dispunha à mão um balão 5 por 15 ou 12, se não me engano. E esse comprimento mais curto me dificultou o posicionamento adequado, que causou ainda mais um vai e vem dos dispositivos, uma oscilação grande, e resultou num avanço do fio guia muito para a circulação distal, que levou a uma perfuração. Então vejam aí aquela mancha de contraste no pulmão, mas felizmente não foi uma perfuração tão grave, o paciente teve alguns episódios de hemoptise e não teve maiores repercussões clínicas, a clínica dele foi autolimitada. Então, não avançar muito o fio guia para a circulação distal, isso é muito importante, e evitar balões muito curtos, sempre preferir balões com um comprimento de pelo menos 20 milímetros. Outros dispositivos que podem ser usados também para ajudar a estabilizar todo o seu sistema de angioplastia, uma bainha longa, sempre que possível utilizar, com ponta reta, aramada, uma bainha que possa ser colocada no ramo pulmonar principal, por onde vamos aí introduzir nossos catéteres guias, que ajuda a estabilizar o sistema e permite também a troca de catéteres, caso seja necessário. Com relação aos catéteres, nós usamos, a maioria das vezes, multipurpose, também usamos com alguma frequência os JRs e alguns outros tipos de catéter em algumas situações mais específicas. Nossos balões, como eu comentei, sempre com comprimento de 20 milímetros, pelo menos, e geralmente balões de 2 a 4 milímetros resolvem a situação, mas se o vaso, obviamente, for muito maior do que 4, a gente tem que aumentar o diâmetro dos balões, mas sempre mantendo uma relação balão pelo vaso menor que 1, né? Porque a gente quer só romper as traves de fibrose, a gente não quer dilatar o vaso em si, e mantendo uma relação menor do que 1, diminui o risco de perfuração e dissecção vascular. Nossos fios guias, geralmente utilizar fios guias workhorse, na maioria das vezes, evitar fios guias hidrofílicos, que têm mais propensão a complicações vasculares. Vez ou outra, gosto de utilizar fios intermediate, em situações muito específicas, fios de CTO. Tem sempre que manter um material de backup, como microcatéter, e material para embolização, caso seja necessário, e, vez ou outra, um catéter de extensão, como o Guidezilla ou o Guideliner, para atingir pontos mais distais que muitas vezes são difíceis de atingir somente com catéter guia. Então, minhas mensagens finais seriam de que a seleção dos pacientes para a angioplastia pulmonar deve ser baseada numa abordagem multimodal, utilizando todos os exames que ele dispõe. É uma abordagem estadiada, limitando os balões, o tamanho dos balões nas sessões iniciais e completando as dilatações nas sessões subsequentes, depois daquele remodelamento vascular espontâneo que geralmente ocorre. Limitar o tamanho dos balões em relação ao diâmetro do vaso, se necessário guiar essa escolha dos balões por imagem intravascular, mas isso é pouco frequente de ser necessário. Ter um cuidado com o posicionamento adequado do fio guia, evitar avançar muito esse fio guia, evitar lesões de maior risco, como as oclusões totais, as lesões muito tortuosas e distais, e ter respeito, obviamente, pela curva de aprendizado para que esses pacientes possam ter uma boa evolução. Obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio. Muito boa sua apresentação y muy buena. La verdad, las 3 presentaciones han cubierto todas las expectativas que tenemos. Tenemos algunos minutos para abordar esta temática y yo me gustaría comenzar por la parte clínica, que por ahí nosotros estamos un poco alejados, y preguntarle al doctor Escalante qué rol juega el tratamiento médico en este tipo de pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente la invitación. Gracias, Leandro, por la pregunta. El tratamiento médico en este caso juega un rol no tan central como en el resto de la cardiología, ¿no? En este caso sabemos que la cirugía es el tratamiento de elección, como han explicado recién mis colegas, seguido de la angioplastia, y hoy por hoy el tratamiento médico queda lugar en pacientes inoperables, en pacientes con hipertensión pulmonar residual, es decir, que a pesar de la cirugía han quedado con hipertensión pulmonar, y para aquellos pacientes que van a ir a angioplastia,
en la gran mayoría de los estudios y registros se han hecho tratamiento concomitante con tratamiento médico, o aquellos que no se pueden realizar el tratamiento con angioplastia. O sea, serían esos grupos de pacientes, aquellos que merecen ser tratados con tratamiento médico. Hay un subgrupo de pacientes que, o la pregunta fue inicialmente si debemos tratar a los pacientes antes de la cirugía. Y hay varios estudios que han demostrado que no se mejoran los resultados y solamente se logra que la cirugía se retrase, ¿no? Por lo cual, hoy por hoy, el tratamiento queda para eso que expliqué al principio. Ok, perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Paso a Ignacio Seropián para ver el tema, las preguntas del público. Nacho. Cómo no, bueno, algunas de las preguntas que fueron surgiendo, vamos a alterar el orden, ya que estaban hablando del tratamiento médico. Una de las preguntas es justamente, supongo para el doctor Spalleter, el doctor Solano, también el doctor Escalante, si en los pacientes que con angioplastia pulmonar se logra una reducción importante de la presión pulmonar medio, si se normaliza, si suspenderían después los vasodilatadores pulmonares. Si puedo, tomo un comentario. A ver, creo que hoy por hoy el tratamiento médico en la angioplastia pulmonar uno podría considerarlo como tratamiento adyuvante. De hecho, está el estudio RACE en curso, donde se prueba el uso de tratamiento con riociguat pre-angioplastia pulmonar en una rama y en la otra post-angioplastia pulmonar. Y bueno, creo que está en curso en este momento, se publicaron algunos resultados intermedios donde demostró ser útil el uso conjunto de riociguat y angioplastia pulmonar. En lo personal, yo estoy convencido que es una buena droga para utilizar como adyuvante de la angioplastia. Nosotros, como les mostraba en nuestra serie, tenemos el 50% de nuestras angioplastias hechas con pacientes bajo tratamiento con riociguat y la mayoría luego los mantuvimos, no se los sacamos. Sí, algunos pudieron reducir la dosis de riociguat, pero ninguno le suspendimos el medicamento, la droga. No sé si Fabio tiene alguna otra experiencia, algún otro comentario. De hecho, yo era una de las preguntas que quería hacer, cuál era su práctica habitual del uso de riociguat como previo a la angioplastia. Si bien, como mencionaba Juan Pablo, la cirugía demostró aumentar un delay a la cirugía, tratarlo farmacológicamente previo, en la angioplastia parecería ser una buena opción. Pablo, eu acho que ainda é uma questão controversa, não temos parâmetros bem objetivos de quando podemos suspender uma medicação conforme o resultado da angioplastia, mas eu pessoalmente acredito que se a redução da pressão pulmonar for próxima a valores considerados como normal para a idade, né, do paciente, eu acho que é possível se tentar a suspensão da droga, mas na nossa casuística isso tem sido pouco frequente, a não ser em casos em que não dispomos de riociguat, que é a droga específica, mas sim de sildenafil, nós já suspendemos por alguma vez. Mas é uma questão ainda não muito padronizada, não muito bem estabelecida. Sí. Juan Pablo, ¿tenés algo para agregar de este tema? Sí, comparto lo que han dicho. Muchas veces es difícil sacar medicación. Yo lo extrapolo también de lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Cuando uno tiene un paciente con una prostaglandina endovenosa o subcutánea de inicio por un alto riesgo, el paciente mejora mucho, si le podemos sacar o no. Y escalar tratamiento o sacar tratamiento es complejo, dado que la sobrevida el pronóstico de estos pacientes es muy malo, ¿no? Entonces tenemos que estar seguros de que hemos resuelto la hipertensión pulmonar. Entonces, en el caso de la cirugía, donde hay un 40% de los pacientes que quedan con presiones pulmonares normales, bueno, no debería estar en tratamiento médico antes de la cirugía, pero si en el caso de estarlo, uno podría llegar a suspenderlo, y en el caso de la angioplastia, de ser así, de normalizarlo, sí. Pero bueno, estaría muy lo que se recomienda hoy es estar muy encima de la vigilancia de las presiones pulmonares en el seguimiento si uno decidiera suspender el tratamiento médico. Creo que una buena pregunta que nos podríamos hacer es
cuándo se termina la angioplastia pulmonar, ¿no? Porque como explicaba Fabio en su presentación, digamos, es un procedimiento que se hace de manera escalonada y uno plantea varias sesiones, y digo, nosotros tenemos el concepto que la cirugía es curativa y la angioplastia no, y hay hoy ya algunas escuelas, como por ejemplo en el Hospital 2 de Octubre en Barcelona, ya empezaron a hacer tratamientos con el objetivo curativo en la angioplastia pulmonar, donde van a abrir todas las lesiones y con el objetivo final de normalizar la presión de la arterial pulmonar. Digamos, creo que eso también sería tal vez un cambio en la práctica. No sé si Fabio tiene un comentario de su práctica habitual. En lo personal, nosotros no vamos a abrir todo de movida, sino tratar los vasos más importantes y a mejorar la clase funcional y parcialmente la presión pulmonar. Sim, isso é o que nós fazemos também, Pablo. Tentamos tratar os principais ramos acometidos, mas se é possível, em algum cenário anatômico mais favorável, nosso objetivo é tratar o maior número de ramos que for possível para uma redução cada vez maior da pressão arterial pulmonar, que isso tem impacto prognóstico. Agora, quando parar, isso também ainda não está bem estabelecido, isso varia de centro para centro, conforme a experiência do operador e conforme também a melhoria clínica do paciente. Então, para alguns pacientes, uma melhora clínica funcional importante, ter a possibilidade de sair do uso do oxigênio, aí pode já ser suficiente se você pesar o risco-benefício de continuar fazendo sessões de angioplastia. Isso a gente tem que individualizar bastante. Leandro, permitir uma pequena, um comentário, uma pergunta para colegas que têm tanta vivência em hipertensão pulmonar e em circulação pulmonar, se alguém tem vivência, se agrega ao laboratório de hemodinâmica alguma prova de esforço para clarificar graus de hipertensão pulmonar e sintomas, muitas vezes não esclarecidos e ocultos de patologias pulmonares. Se algum deles tem experiência, sem fugir muito do tema, mas creio que pode ser interessante para nós todos cardiologistas intervencionistas. Juan Pablo, ¿quieres hablar algo? Sí, doctor Yamil, ahí le justo Por favor. Lo que en el último simposio de NISA, que son las reuniones que se hacen cada 4 o 5 años sobre hipertensión pulmonar y se redefine, la hipertensión pulmonar en el esfuerzo todavía no ha tenido estudios que avalen su estandarización, ¿no? Para definir si el valor de hipertensión pulmonar en el esfuerzo, uno puede tomar una métrica y en base a eso tomar decisiones. Sería de hipertensión pulmonar en el esfuerzo. Ahora bien, para lo que es síntomas, nosotros utilizamos mucho el test de marcha de 6 minutos y por otro lado, los test de ejercicio cardiopulmonar con consumo de oxígeno, que pueden ser muy útiles para desenmascarar los síntomas. La realidad es que si uno encuentra un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, se va a guiar por los valores de presión pulmonar, por las resistencias, y difícilmente, o sea, cuando el paciente está muy sintomático o con algo de síntomas, difícilmente tenga hipertensión pulmonar residual estando asintomático, y el rol de la intervención hoy es un poco más controvertido. Pero sí, uno podría apoyarse en un test de ejercicio cardiopulmonar y ver ciertas variables que son variables de riesgo, como el consumo de oxígeno, como el slope ventilación de dióxido de carbono, para apoyarse en el diagnóstico de si el paciente tiene una clase funcional quizá un poco más avanzada de lo que refiere, sumado a la presión pulmonar y tener que hacer alguna intervención. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que muy buena pregunta de hemodinamista y respuesta de clínico. Muy buena. Bueno, estamos ya en tiempo como para pasar a la última charla. Así que yo les agradezco las presentaciones excelentes de recién. La próxima charla va a ser el doctor Ricardo Constantini. Él es de Argentina, subjefe de hemodinamia y terapéutica por cateterismo del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, y nos va a hablar de cómo abordar la trombosis venosa compleja. Adelante, por favor, Ricardo, y muchas gracias por estar aquí.
Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Costantini, soy cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Austral y esta comunicación se titula de cómo abordar la trombosis venosa compleja o de grandes venas, los tipos de tratamiento que disponemos en la actualidad y algunos ejemplos ilustrativos. La enfermedad que nos convoca, el tromboembolismo de pulmón venoso, la tromboembolia de pulmón venosa, es una entidad más común de lo que nos comunican los registros, y en un gran porcentaje se presentan con su complicación más temida, la embolia de pulmón, en al menos el 40% de las trombosis proximales. Y un porcentaje, además, no despreciable de pacientes, a pesar de la buena anticoagulación, experimentan recurrencias. Si bien nos vamos a dedicar sobre todo a las trombosis de grandes venas ubicadas en miembros inferiores, tenemos que recordar que un 10% de esas causas están involucradas trombosis de miembros superiores, donde en su gran mayoría se presentan estas trombosis secundarias a dispositivos o catéteres por accesos venosos o a causas oncológicas. En su fisiopatología presentan por diferentes noxas una cascada de la anticoagulación o varias rutas que llevan a una inflamación localizada inicialmente muy perjudicial tanto para la luz como para la pared venosa, produciendo obstrucción en el flujo, una respuesta inflamatoria multiplicada con daño parietal, como les decía, y daño sobre todo sobre las válvulas venosas. Esa obstrucción del flujo se va a ver con intención de compensación a través de circulación venosa colateral o de reflujo valvular venoso, que si esto se prolonga en el tiempo y se establece en una situación crónica, conduce en algunas situaciones a pequeñas recanalizaciones nunca suficientes, una retracción del coágulo con transformación fibrótica de la luz y reendotelización. En la fisiopatología lo podemos también dividir como en situaciones postrombóticas que afectan solamente al tracto, a algún punto del tracto de salida venoso, que pueden o no ser sintomáticos en los pacientes, o causas no trombóticas o primarias. Se está viendo que pueden ser congénitas, pero que su presentación generalmente aparece en la segunda década de la vida, dado que esos procesos inicialmente, digamos, congénitos, pero tienen que desarrollar cambios histológicos progresivos para que se presenten. Y se ha postulado, como lo han hecho May y Turner, desarrollo de espolones que pueden ser laterales, mediales o en forma diafragmática. En su principal forma lateral, esos spurs, espuelas, generan inicialmente alguna obstrucción mecánica leve, pero con la compresión, como en este síndrome, con la compresión sostenida de la arteria ilíaca primitiva derecha sobre la vena ilíaca primitiva izquierda, van multiplicando y potenciando su obstrucción intraluminal inicial, generando la obstrucción que ustedes ya conocen. Si bien el punto de May-Turner es la forma de presentación más común, a lo largo del trayecto venoso de la ilíaca externa y de la ilíaca común, incluso de la vena femoral común, se pueden presentar diferentes puntos de obstrucciones o combinaciones también en estos lugares que debemos tener en cuenta. La presentación clínica de estos pacientes, la historia natural, por lo tanto la evolución de los mismos, van a depender de una combinación de la distribución anatómica, el grado de extensión que ocupe el trombo dentro de la luz venosa y el grado de oclusión del grado de estenosis de la vena involucrada inicialmente. Todo lo que conocemos y que podemos apreciar algo a través de la angiografía y de la tomografía y que definimos como algo subjetivo, como carga trombótica. Esto se manifiesta muy claramente a través de un score de Villalta, esta escala que ha demostrado ser predictiva, tanto para el fenómeno, para la fase aguda, como para la fase crónica, y les decía predictiva, sobre todo cuando es por encima de 15 en su presentación aguda de un síndrome postrombótico grave. No tenemos una clasificación dedicada para el sector venoso, pero a la manera de la Task Force para el sistema arterial se han desglosado 4 tipos, de acuerdo a si esas estenosis son
focales o combinadas, u oclusiones focales o combinadas, para homogeneizar al menos la forma de presentación inicial y poder tener un mismo lenguaje para tener una apreciación de la probabilidad de éxito posterior y del sostenimiento de ese resultado a mediano plazo. En cualquiera de las presentaciones, la principal línea de tratamiento son las drogas anticoagulantes, que han demostrado prevenir la trombosis venosa profunda, disminuir su complicación más temida de embolia pulmonar y sobre todo prevenir las recurrencias de eventos tromboembólicos en un gran porcentaje. Así es que la infusión continua de heparina es la primera línea de tratamiento, el reposo relativo de los pacientes en vigilancia. Ahora bien, esto en la gran mayoría de los pacientes no alcanza, y aquí vean la foto de una misma paciente en el inicio del tratamiento. Es una presentación con una trombosis inflamatoria del miembro inferior izquierdo, que luego de 48 horas de infusión de heparina endovenosa, aparentemente la paciente se encuentra muy bien, con disminución de esos síntomas inflamatorios, un leve edema difuso a lo largo de todo el eje venoso, pero es difícil enviar a casa a esta paciente y a control solamente por consultorio, sobre todo que son pacientes jóvenes con mucha actividad, y enviar o dar de alta con este grado de invalidez a los pacientes es una situación casi prohibitiva. Así es que solamente si sostenemos el anticoagulante, 1 de cada 4, 2 de cada 4, de acuerdo a su forma de presentación, van a desarrollar algún síndrome postrombótico grave en el tiempo, sobre todo dentro de los primeros 2 años, aún si sumamos las medias de compresión entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Por eso, en un primer intento de disminuir la carga trombótica, se ha postulado que la trombolisis sistémica podría tener algún efecto beneficioso, y así se ha demostrado, pero con alta probabilidad de sangrado, dado que el volumen de anticoagulación y de trombolítico necesario tenía que ser muy elevado, exponiendo al paciente a un riesgo de sangrado hoy prohibitivo. Disminuyendo la dosis y administrándolo en forma más selectiva a través de catéter, la trombolisis dirigida por catéter ha demostrado ser muy útil, sobre todo en los primeros 10 días de presentación de los síntomas del paciente, y con una tasa de una mejor reperfusión y mayor repermeabilización de la vena. Ahora, este primer estudio, como ustedes ven, tiene una exposición al trombolítico en una dosis elevada durante mucho tiempo, más de 48 horas, y un riesgo de sangrado superior a lo comunicado a través de los resultados de los estudios de trombolíticos en territorio coronario, que eran no más del 4%. Estos son valores que hoy verdaderamente tenemos que tener y buscar mejores abordajes. Así es que a lo largo de los años, diferentes comunicaciones individuales se han publicado, pero solamente muy pocos estudios de poder, de buen desarrollo, de buena potencia, han comunicado sus resultados, y en el 2012 hemos asistido a la comunicación del CABEN, un estudio que ha mostrado que en más de 200 pacientes con trombosis iliofemoral, con trombolíticos ajustados por paciente en una infusión no más de 24 horas, lograron una reducción del riesgo absoluto de síndrome posttrombótico en un 28%, necesitando tratar 4 pacientes para evitar un síndrome posttrombótico, un número que parece absolutamente alcanzable, teniendo en cuenta que además este estudio solamente tuvo una tasa de utilización de dispositivos de soporte endovascular de un 15%.
En conjunto y en desarrollo con esta modalidad de tratamiento, la hipótesis de la vena abierta, definida como lograr una rápida y efectiva remoción de los trombos para disminuir entonces el riesgo del síndrome postrombótico posterior, surge de una combinación de terapéuticas de trombolisis dirigida por catéter, tromboaspiración, fragmentación y maceración con angioplastia y eventual implante de stent. Todos en conjunto, muchas veces son todos los utilizados, pero van dependiendo de los sucesivos resultados interinos a lo largo del procedimiento. Así es que esto pretende disminuir la masa trombótica en una primera etapa aguda, lograr una mayor tasa de repermeabilización para minimizar el daño vascular, como hemos visto. Y esto es lo que se estuvo haciendo a lo largo de este tiempo, hasta que tuvimos los resultados de otro estudio muy esperado, el ATRAC, un estudio dirigido para valorar los mejores resultados sobre terapéuticas utilizadas actualmente, con dispositivos de tromboaspiración y una combinación entonces de lo que hemos visto de la hipótesis de la vena abierta. Este estudio, si bien en su endpoint primario de disminución de síndrome postrombótico no ha mostrado diferencias significativas, sí para los pacientes que tenían afectación de trombosis iliofemorales sobre todo, las manifestaciones del síndrome postrombótico moderadas o severas se vieron disminuidas en forma estadísticamente significativa. Debemos tener en cuenta que este estudio, este endpoint primario debía ser como el más relevante, y que tuvo combinación de formas de trombosis ilíaco-femorales como femoropopliteas. El implante de stents era una sugerencia, no era un punto determinado por protocolo. Se comunicó también que esto era necesario solamente en casos de gradiente translesional más de 2 milímetros de mercurio en este segmento venoso en estos segmentos de baja presión, donde no tenemos un claro patrón hemodinámico establecido de cuál es la diferencia significativa de gradiente translesional, donde además la venografía parecería ser inadecuada para valorar la extensión de la enfermedad y sí imágenes intravasculares, y además la tasa final de utilización de estos dispositivos es muy baja, donde al mismo momento en los registros era superior al 80% y en su gran mayoría incluso no dedicados. Estos son los resultados de nuestra casuística, donde el elevado éxito técnico primario se comunica y es sostenido también a lo largo del tiempo con muy bajas eventualidades tempranas. En un primer momento, la tromboaspiración manual optimizada, biselando catéteres, fue la que teníamos disponible en nuestro hospital. Luego se han desarrollado múltiples devices para realizar tromboaspiración y entonces retirar material endovascular rápidamente. Diferentes desarrollos de stent a lo largo de los diferentes segmentos también fueron desarrollados y están en curso la comunicación de diferentes dispositivos que esperamos que tengan el mismo resultado que estén no dedicados en el territorio venoso. En cuanto a la utilización de implantes de filtro vena cava como medida de protección de embolia pulmonar clínicamente significativa, nosotros creemos que es muy importante, sobre todo por dos estudios. Uno es el Filter PEVI, que ha disminuido la aparición de síntomas relacionados entonces con embolia pulmonar significativa en 8 puntos, y sobre todo cuando la presentación de la trombosis venosa profunda ya es con embolia pulmonar inicial o presentaciones inflamatorias como hemos visto en la foto de la paciente, o 2 más segmentos involucrados, o cuando el diámetro venoso, sobre todo de la vena femoral común, de la vena femoral superficial, está por encima de 7. Por esta condición y también por otra comunicación,
donde las trombolisis dirigidas por catéter, incluso con tromboaspiración mecánica, ha producido casos fatales en los pacientes que no tienen protección mecánica, ¿no? Por el filtro. Tan importante es el implante, y es muy importante además tener en cuenta que su remoción debe ser efectiva y no más allá del día 54, como lo demuestran varios autores. Así es como que la tasa, ahora bien, no en todas las intervenciones vamos a requerir estos dispositivos, es la combinación de uso de trombosis de grandes venas, y esto depende del tipo de territorio que estamos tratando. Nuestros resultados luego de más de 470 intervenciones relacionadas con filtro de vena cava. Hoy en día esto es un procedimiento que debemos tener siempre muy presentes los cardioangiólogos intervencionistas. Algunos casos ilustrativos para ir cerrando la comunicación. Un paciente masculino con una presentación de edema de miembro inferior y dolor en la zona inguinal desde hacía 7 días. En la angiotomografía se confirmó el síndrome de May-Turner, que ustedes saben que es la compresión ejercida de la arteria primitiva derecha sobre la vena ilíaca primitiva izquierda. En la foto número 2 se ve que es solamente un desfiladero ese segmento, la trombosis distal con aumento en el diámetro del miembro inferior del lado izquierdo. En la angiografía basal, la oclusión trombótica completa. Muchas veces, en la gran mayoría, de estos pacientes, tenemos que desarrollar o hacer el abordaje desde la vena femoral ipsilateral. Esa punción y ese abordaje se realiza guiado con ecografía. Luego se realizó en este paciente tromboaspiración mecánica con sistema de angiojet y angioplastia con balón para liberar posibles enfermedades o bridas crónicas definidas como enfermedad de Rokitansky, esto en la anatomopatología. Resultado interino de posttrombolisis, y luego de implante de stent en esos lugares que presentan mucho recoil, pero que debemos asegurar el outflow del vaso, porque va a ser el principal determinante del síndrome posttrombótico. O, dicho de otra manera, si eso no está asegurado, la reoclusión temprana es la regla. Estas son las fotos del paciente, luego de 10 días de la terapéutica empleada. Otro paciente varón también, con múltiples cirugías traumatológicas, que ingresó al hospital con síntomas de trombosis agregados con alguna pérdida de sensibilidad y edema, sobre todo predominio derecho, con una tomografía de otra institución que informaban como agenesia de vena cava inferior y trombosis ilíaca bilateral, con anticoagulación que ya se había iniciado hace ya 48 horas, y en un nuevo paneo angiográfico habíamos advertido que esa agenesia en realidad no era tal, sino que hay un pequeño desfiladero trombótico. Hay que ajustar los cortes de la tomografía porque en verdad la situación de agenesia es una condición muy muy rara, y sobre todo en un paciente adulto varón. Así fue como lo que ustedes estaban viendo aquí, una abundante circulación colateral paravertebral. Se realizó el abordaje bilateral a través de las venas popliteas. Se logró la recanalización y llegada hacia la vena femoral, hacia la vena cava inferior. En la foto del ángulo inferior derecho ustedes ven que esta es una situación de perfil que siempre se tiene que se tiene que demostrar que estamos por delante de la columna vertebral. Hay muchos casos donde esta circulación colateral o el gran desarrollo nos puede
llevar hacia el canal medular, así que es un buen momento para tomarse el tiempo para realizar esa proyección como medida de seguridad. En el mismo paciente se continuó con infusión de trombolíticos y trombectomía mecánica, luego una predilatación sostenida con balones de gran diámetro. Inicialmente esos diámetros están seleccionados por la angiotomografía realizada, buscando que este tratamiento de angioplastia pueda producir la ruptura de todas las adherencias. Este es el resultado post-predilatación. Se realizó una reconstrucción caboilíaca, su postdilatación y el resultado final angiográfico. En la tomografía de seguimiento de estos pacientes, a los 30 días, 6 meses y 1 año debemos realizarla para tener en cuenta que no exista compromiso de la arquitectura en los stents, que puede ser una de las causas más alejadas de retrombosis. Síndrome de May-Turner crónico en una paciente mujer con anticoncepción oral inicialmente, que luego en una situación de puerperio desarrolla una trombosis venosa izquierda. Decidió llevar adelante esta condición junto con su embarazo y realizar algún tratamiento posterior. Persistió con una escala de Villalta muy elevada, ya invalidante para la paciente, y luego de 221 días de tratamiento, esta es la angiografía basal de la paciente. La vena femoral superficial y común estaban liberadas, oclusión completa de vena ilíaca primitiva, con enfermedad difusa en la ilíaca externa. Se cruzó la obstrucción, el test en la vena cava inferior para demostrar que estamos en luz verdadera, diferentes dilataciones a lo largo del segmento que advertíamos con enfermedad, y realizando esta maniobra de pullback balón para poder ubicar con el balón parcialmente desinflado donde están los mayores lugares de estenosis. Este es el resultado post-predilatación, y aquí en la foto lo que vemos en este resultado interín es el punto de May-Turner, donde ubicamos a la compresión venosa, la persistencia de esta hipertensión venosa por el desarrollo de circulación colateral de jerarquía y lesión residual a nivel de la vena femoral común. Esta condición, solamente con anticoagulación o trombolíticos, hoy ya no es pasible de resolver solamente de esa manera, sino es mandatorio realizar el implante de stent para asegurar entonces el flujo adecuado. Aquí el control angiográfico final, luego del implante de stent dedicados. En el seguimiento con Doppler, vena ilíaca primitiva permeable, vena femoral común permeable, que es uno de los predictores de un buen resultado alejado. Muchas de las causas se presentan con trombosis, algunas no son así, son definidas como primarias o no trombóticas. Este es el ejemplo de una mujer de 47 años, sintomática por síndrome de congestión pelviana, y en su angiografía basal presentaba signos de compresión venosa ilíaca primitiva izquierda, pero sin una situación de trombosis, con hipertensión venosa, como lo demuestra la aparición de la vena gonadal izquierda. Se puede combinar esta condición, como ustedes saben, junto con una ecografía transvaginal para determinar si existen además compromiso de hipertensión venosa en el plexo uterovárico. El implante de stent y su modelado muestran aquí el resultado de la angiografía final post-implante de dispositivo dedicado. O el síndrome de Nutcracker o de cascanueces, una paciente joven, longilínea. Muchas de estas pacientes presentan un fenotipo justamente de estas características, con compromiso con dolor en hipogastrio, sostenido en flanco izquierdo, disuria y compromiso de la función renal. Se advirtió compromiso de la vena
renal izquierda por compresión de la arteria mesentérica superior, y aquí el resultado post-intervención controlado con ultrasonido, que debemos realizarlo en este tipo de patología siempre que se pueda. Para ir finalizando, entendemos que el bloque principal del cardiólogo intervencionista, el imagenólogo y el hematólogo tienen que estar en un contacto muy estrecho, como si fueran los conductores de una gran orquesta, donde además los médicos clínicos y diferentes médicos, bioquímicos, que todo el equipo de salud que va a participar en el cuidado de estos médicos, estén con una comunicación muy aceitada, sobre todo en los primeros tiempos de evolución y de monitoreo clínico de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy completo, la verdad que es un tema para hablar mucho más tiempo, pero está muy completo tu presentación. Nos queda muy poco tiempo porque ya tenemos que entregar la sala. De paso a Ignacio, si tiene alguna pregunta que sea breve para Ricardo. Ignacio. Sí, de las preguntas del chat, quizás una que surgió es si es necesario la utilización del filtro de vena cava para los tratamientos, independientemente de que sean trombolíticos locales o sea un May-Turner donde la compresión pueda ser de filtro. Muy bien, gracias por la paciencia en la charla. Ha sido larga, espero que haya sido nutritiva para todos. Concretamente, para responder a tu pregunta, Ignacio, los predictores que nosotros tenemos en cuenta para implantar un filtro de vena cava preprocedimiento es cuando la paciente se presenta junto con la trombosis venosa periférica con manifestación tromboembólica pulmonar, cuando los segmentos comprometidos son extensos, eso es más de 3 segmentos, toda la ilíaca completa y sobre todo compromiso de la vena femoral común, o una presentación de inicio clínicamente inflamatorio. Perfecto. Jamil, ¿usted tiene alguna pregunta, algún comentario para o Ricardo? Bom, única pergunta que gostaria de fazer para Ricardo. Como está a sua convivência com os angiólogos de seu serviço? Isso acho que seria uma informação muito útil para cardiólogos em formação, porque não é sempre que vemos cardiólogos intervencionistas envolvidos com esse tipo de tratamento, essa área de atuação. Como se dá a sua relação com os angiólogos? Aquí en nuestro hospital hemos podido realizar un equipo multidisciplinario donde la verdad, dado que cada uno no compite sino que cada uno aporta sus experiencias, la convivencia es muy buena entre el hematólogo, los imagenólogos y los angiólogos, o en realidad el cirujano vascular aquí en nuestro hospital. No estaban muy dedicados, digamos, a este segmento por lo menos, así que nosotros como cardiólogos intervencionistas hemos tomado esta posta, que es un gap, entendemos, muy importante, siempre como la parte derecha, lo pulmonar y lo venoso es como el lado B de la circulación, la parte oscura, y queda como para después, así que ha sido un desarrollo muy enriquecedor y con mucha satisfacción. Perfecto. Bueno, estamos en tiempo. Yo les agradezco muchísimo a todos la paciencia, su presencia. Ha sido una sesión muy enriquecedora de temas totalmente, digamos, o bastante atípicos, que creo que todos hemos aprendido algo de cada una de las charlas. Muchas gracias, doctor Jamil. Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, Fabio, Pablo, Juan Pablo. Y con esto aprovecho también para dar finalizado el curso de este año, que bueno, que tuvo esta temática virtual, pero no por eso ha dejado de tener la excelencia que ha tenido en las otras 10 ediciones anteriores. Así que los invito a seguir disfrutando del Congreso y nos encontramos el próximo año con el nuevo curso. Muchas gracias a todos. Gracias, Leandro.